Hola a toda la comunidad. En este video les hablaré de prejuicios. Según la RAE, es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Y según Oxford, es la opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o alguien. Un prejuicio es una forma distorsionada de interpretar la realidad. Si bien tiene una base real, a su vez contiene información errónea, exagerada o generalizaciones accidentales. Los prejuicios suelen tener raíces en lo afectivo y a través de ellos refuerzan la idea infundada que poco o nada tiene que ver con lo que puede experimentarse en la vida real. Es frecuente que traigan consigo sensaciones de miedo, desprecio, aversión o hostilidad, que a menudo conducen a acciones del mismo tipo. No obstante, es posible también que se trate de lo contrario, de actitudes de favoritismo y aceptación previa. Los prejuicios se aceptan o se rechazan, pero es difícil discutirlos racionalmente, dado que carecen de argumentos de ningún tipo, basándose más bien en una reacción emocional, irracional y subjetiva. ¿Cómo nacen los prejuicios? Al estar tan íntimamente relacionados con los estereotipos, nacen de la misma forma. Aunque son parte de un proceso normal, por lo general tienen su origen en la crianza, a menudo en la cultura que heredamos o aprendemos de nuestras familias, o también en traumas personales, sociales o históricos. Por ejemplo, es posible que una persona nacida en una nación que posee una historia de enfrentamientos y guerras con su nación vecina, aprenda desde una edad muy temprana a pensar lo peor de cualquiera que tenga la nacionalidad enemiga. Ejemplos de prejuicios son prejuicios de origen, que consisten en privilegiar un grupo humano por encima de otros, o en rechazar a algunos simplemente por compartir su lugar de origen o nacionalidad, o por desestimar la nacionalidad de dicha persona. Por ejemplo, en América Latina, algunas naciones son desfavorecidas, como por ejemplo la colombiana, asociada a drogas y más de esta temática, aunque ya no es solamente Colombia, también México está incluida. Prejuicios raciales. Son los que basan su apreciación de las colectividades o los individuos en sus rasgos fenotípicos o su color de piel, atribuyéndoles determinadas características mentales, físicas o culturales. Por ejemplo, Token, busca el bajo que está en tu sótano y ven a mi casa. No tenemos ningún bajo. Ustedes son negros, Token, tienen que tener un bajo en alguna parte. Otros. Prejuicios de género. Proponen valoraciones de los individuos o los colectivos de acuerdo a su género biológico, masculino o femenino. Muchos roles sociales se determinan en base a esta naturaleza prejuiciosa. Por ejemplo, Totalmente falsos y con los que no estoy de acuerdo no serías un buen conductor. Soy mujer, qué desgracia. prejuicios sociales. Son semejantes a los de género. Se fundamentan en la orientación sexual y los roles sexuales tradicionales para validar o rechazar algún colectivo o conducta. Por ejemplo, ¡Ah, me conoces, March! Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas, sí. ahora, prejuicios de clase. Se atribuyen a los individuos de las distintas clases sociales con alguna característica ética, moral o conductual específica, a menudo derivando hacia el llamado clasismo. Por ejemplo, Isabel, ¿qué música le gusta? Me gusta el de Beethoven. Me sorprende que a Isabel le gusta la música clásica. Yo pensé que iba a decir que le gustaba más como regional mexicana. prejuicios políticos. Fundamentan su apreciación de una persona o una colectividad en su adherencia a un sector político determinado o sus ideales sociales. Por ejemplo, creer que por ser comunista se es flojo o no se quiere trabajar. Prejuicios de apariencia. A menudo expresan rechazo por un individuo cuya apariencia no coincida con la de los cánones aceptados, atribuyéndole conductas, preferencias o defectos. Por ejemplo, se suele decir que las mujeres rubias son tontas. Prejuicios de edad. Suele atribuirse características a los individuos en base a su edad, ignorando que el desarrollo psíquico-social varía de acuerdo a otros factores que en el crecimiento cronológico. Por ejemplo, Oiga, señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? Estoy yendo por la banqueta, hombre, hasta el
O que todos los niños son buenos, son bien portados, que no tienen malicia ni maldad. Y sabemos que hay muchos casos de bullying, entonces, por ejemplo, ¿ya ven? Bueno, continuamos. Prejuicios étnicos. Estos son semejantes a los raciales, pero juzgan a partir de costumbres culturales, gastronómicas, musicales, a un conjunto humano determinado. Por ejemplo, El prejuicio que tienen ustedes que todos los asiáticos comen perro, ¿no? O sea, Los terroristas sí que me intimidan, de verdad. Porque todos son como morenos y con barba y con cara de pocos amigos. O sea, soy yo sin gafas. prejuicios profesionales. Son los que atribuyen a un individuo o a su colectividad profesional alguna condición específica, a menudo vinculada con una apreciación de otra naturaleza, ya sea sexual, moral o de género. Por ejemplo, los abogados son ladrones fríos e inescrupulosos. Prejuicios religiosos. Cercanos a los étnicos. Rechazan o aprueban a priori a quienes profesen algún tipo determinado de religiosidad o misticismo. Por ejemplo, ¡Ya me siento mejor! No esperaba eso de un budista. prejuicios educativos. Fundamentan su discrecionalidad en el nivel de educación formal de un individuo. Por ejemplo, que ir a la universidad garantiza inteligencia y honradez, o que las personas educadas son aburridas y frígidas. Pero pues también sabemos que hay personas muy educadas con sus semejantes que no estudiaron hasta cierto nivel y ya no pudieron continuar. Y otros casos. El presidente de la República Mexicana, con todo respeto, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en Derecho, tengo 2 maestrías. Ahora, los estereotipos son simplificaciones y generalizaciones que tienden a pensar a los individuos en base a las colectividades a las que pertenecen, en lugar de sus pensamientos y acciones y su personalidad individual. Como podemos darnos cuenta, la frontera que separa los estereotipos de los prejuicios es muy delgada, pero comienza en el momento en que pensamos que un estereotipo es cierto o verdadero, en lugar de entender que se trata de una generalización que nadie encaja en su totalidad en ella, que es la que nos lleva a tener o actuar de acuerdo a prejuicios. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya resultado útil e instructivo este video. ¡Nos vemos!